Bueno, Kencho me dice que acá ya envió unos trabajos. Bueno, los reviso de pronto este fin de semana, de pronto. Moreno me dice que ahora su trabajo. Entonces, espérame un momento, Moreno. Dale, papu. Listo, Morenín. Moreno. Ya, hola, profe. Es que se me trabó Zoom. ¿Me escucha, profe? Pip, pip. ¿Me escucha bien, profe? Que sí, hombre. Es que yo nunca me escucho bien. Bueno, modelo atómico. De yo para yo. Cambio, profe. Ya, no, Moreno, usted tiene que decir. En este trabajo vamos a hablar acerca de los modelos atómicos. El trabajo es presentado por Samuel Moreno a el profesor Miguel Martínez para la clase de biología. Es decir, Se llama presentación buenos de un trabajo. días, profe. Bueno, siga. Buen día, profe. Buenos días, queridos compañeros. Este es mi trabajo, el cual vamos a hablar de los tipos, de los modelos atómicos, de quienes los crearon, en qué época y cuáles fueron su aporte. Y es desde la asignatura de biología. ¿Qué son los modelos atómicos? Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia por la humanidad, desde la idea de que todo está compuesto por materia, lo cual se empezó a investigar. Los primeros modelos atómicos datan en la antigüedad clásica, cuando los filósofos y naturalistas se aventuraron a pesar y a deducir la composición de las cosas que existen, es decir, de la materia. Bien, Moreno. Una cosa importante allí lo que estás diciendo. Recuerda que en las exposiciones tú no lees. O sea, tú pones una información allí para saber qué es lo que es, pero tú tienes que dar información más allá de lo que dice el texto, ¿sí? Porque para eso, pues tú envías un Ok, documento de Word y todos lo leemos y ya.
Bueno, ¿sí o no? entonces, listo. Y lo que quise decir es que los filósofos empezaron a como pensar y decir, bueno, esta pared está compuesta por algo, debemos investigar de qué. Y ahí fueron cuando empezaron a investigar la materia. Bien. ¿Me pasa? Modelos atómicos de Demócrito. La teoría atómica del universo fue creada por el filósofo griego Demócrito, junto a su mentor Leucipo. En aquella época los conocimientos no se alcanzaban mediante la experiencia, sino mediante el razonamiento lógico, basándose en la formulación y el debate de ideas. Demócrito propuso en el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e invencibles, de existencia Indivisibles, eterna, indivisible, indivisible, no, invencibles. homogéneas y incomprensibles, cuyas únicas diferencias eran de forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. Esas partículas se bautizaron como átomos, palabras que provenían de los griegos atemin y significa indivisible. Bueno, prácticamente Demócrito lo que él empezó a hacer unas teorías que se llama teoría atómica del universo, ¿sí? Y pues él empezó a investigar y vio algo muy pequeño que lo llamó átomo. Y pues desde ahí él mismo vio que no se podía dividir, ¿sí? Entonces de ahí pues lo llamó átomo y que significaba indivisible. Muy bien. Ahora vamos a comenzar prácticamente, pues ahora sí, con los átomos que se fueron investigando, ¿sí? O sea, que fueron descubriendo Consultando. tras el tiempo. Ah, ok, ya te entiendo. Eso. Según Demócrito, las propiedades de la materia están determinadas por el modo que los átomos se agrupaban. Filósofos posteriores como Epicuro añadieron a la teoría movimientos aleatorios de los átomos. O sea, prácticamente lo que el otro filósofo quiso decir, Epicuro, fue que los átomos se movían sin un rumbo, como aleatoriamente. Ok, ¿por qué pusiste esa imagen? No, sí, pero no, no importa, o sea, ¿por qué la pusiste? No es que te hayas equivocado, no, no sé, sino porque te pareció linda, chévere, o qué. Para que no quedara solo texto, profe. Ok, bueno, hay que tener cuidado con las imágenes que pones porque eso que estás viendo allí es el modelo de Thomson. Millones, no Sí, mentiras, profe. millones no, pero miles de años después de Demócrito. Miles de años después, miles, miles. ¿Listo? Sí, sí. Modelo atómico de Dalton, que fue de 1803 después de Cristo. El primer modelo atómico en base científicas nació en el seno de la química, Con propuesto bases. por Ahí John está bien Dalton. escrito, Moreno. No se dice en base. Con bases científicas nació el seno de la química, propuesto por John Dalton en sus postulados atómicos. Sostenía que todo estaba hecho de átomos, indivisibles e indestructibles. Dalton proponía que los átomos en un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades. Por otro lado, propuesto el concepto del peso atómico relativo, el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno, comparando las masas de cada elemento con las masas de hidrógeno. También propuso que el átomo pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. Pues lo que quiso decir él fue que eran
pues como Demócrito, que eran indivisibles y también indestructibles, y que también él decía que los átomos entre sí se podían combinar. Bueno, bien. Ahí sí faltó una imagen. Mucha letra, Moreno, mucha letra. No se trata de copiar y pegar. Yo resumí eso, profe, porque si no, pues ahí sí que chao. No, pues resumir, no. Es que ahorita le muestro otra vez una de mis presentaciones como yo las hago, ¿listo? Pero siga, siga, Moreno, siga. Seguimos con la de Dalton, que tuvo algunos errores. Afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando la menor cantidad de átomos posibles de sus elementos. Por ejemplo, la molécula de agua, según Dalton, sería HO y no H2O, que es la fórmula correcta. Por otro lado, decía que los elementos en estado gaseoso siempre eran menatómicos, compuestos por un solo átomo, lo que sabemos que no es real. Pues ahí él se equivocó porque él pensaba que, o sea, no pudo decir muy bien las fórmulas químicas que eran H2O, sino decía HO. Y pensaban que pues el estado gaseoso, como ahí vimos, era solo de un átomo. Mm, Ya, profe. Modelo atómico de Lewis, de 1902 después de Cristo. También llamado modelo atómico cúbico, en este modelo Lewis proponía la estructura de los átomos distribuida en la forma de cubo, en cuyos 8 vértices se hallaban los electrones. Esos permiten avanzar en el estudio de la valencia atómica y los enlaces químicos, sobre todo luego su actualización por parte de Ivy Lewis en 1919, donde planteó el átomo del octeto cúbico. Estos estudios fueron la base de lo que se conoce como el diagrama de Lewis, herramienta muy útil para explicar enlaces covalentes. Pues él, como llamó su átomo, fue pues como lo que él investigó fue modelo atómico cúbico, ¿sí? Que pues, proponía una estructura atómica que se distribuía en forma en cubos, o sea, entre 8 vértices. Va a ser muy importante, digamos, en este modelo de Lewis, esto que está nombrándose allí, que Moreno A los copió, electrones, profe. y es que los electrones van a cumplir algo que se llama la ley del octeto, ¿sí? Así se llama. Y es que en su último nivel, según Lewis, no puede haber más de 8 electrones. Si ya hay 8 electrones, ¿cierto? Pues ese compuesto o esos átomos no se pueden unir, como pasa con los gases nobles, que no se unen con nada. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno, Moreno, sigamos. Hay que agilizar. Modelo, modelo atómico de Thomson, 1911. Propuesto por pues, Johnson Thomson, Ujú. descubridor de los electrones en 1897. Este modelo es previo el descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos están compuestos por una esfera de carga positiva y electrones de carga negativa. Están incrustados en ella, como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó el modelo de el epíteto de modelo de pudín de pasas. Este modelo hacía que predicciones incorrectas de la carga positiva en el átomo, pues afirmaba que ésta estaba distribuida por todo el átomo. Más tarde, esto fue corregido en el modelo Rochefort, donde se definió el núcleo atómico. Prácticamente lo que hizo fue que ahí fue donde él vio los protones y los neutrones, que eran cargas positivas y negativas. Y pues él lo Neutrones son, asemejó, los neutrones son negativos, ¿seguro? sí, Seguro.
Y el neutrones. nombre, ¿por qué neutrón? ¿Por qué neutrón? No sé, profesor, si me lo, Moreno, ¿cuáles son las negativas? pues neutrón. No. ¿Cuáles son las negativas? Si es en serio. Ahí lo tiene escrito. O sea, vuelva a leer otra vez eso, Moreno. O sea, copia y pega información sin saber nada. Vuelva a leer todo ese párrafo que copió y pegó de Wikipedia, porque vea, hasta los enlaces están ahí puestos. Otra vez, Moreno, léelo. Espere. Léelo todo, en voz alta. A ver, propuesto, pues Thomson, No, no, descubridor de no, los otra vez y electrones, bien leído. Otra vez y bien leído. propuesto por George Thomson, descubridor de los electrones en 1897. Este modelo es previo del descubrimiento de los protones y neutrones, por lo Ujú. que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los Duro ese electrones pedazo, duro ese pedazo, duro ese pedazo, duro. de carga positiva y los electrones de carga negativa están incrustados en ella, como las pasas de pudín. Dicha metáfora le otorgó el modelo en el epíteto de modelo de pudín de pasas. ¿Cuáles son los que tienen carga negativa? Electrones. Duro. Electrones. Electrones. Ahora, ¿por qué decía que los neutrones que tienen carga neutra tienen carga negativa? ¿Cómo va a decir eso? ¿No es que el nombre nos está diciendo? El nombre nos está diciendo que tienen carga neutra. Neutrón. Papu, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues Thomson lo asemejó con el modelo de pudín de pasas porque para él la carga positiva era como el pastel y las pasas eran pues la carga negativa. Ujú. Siguiente. Y ahí pues ahí se medio se asemeja. ¿Es qué? Se asemeja. Cambio, profe. Rutherford. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de las láminas de oro. En este experimento determinó que el átomo estaba compuesto por una masa y los electrones que giraban libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera, se propone primera la existencia del núcleo atómico. Pues ahí Rutherford de ahí vio que los átomos tenían núcleo y pues que las cargas giraban alrededor de ellas. Bien. Modelo atómico de Born. Este modelo inició en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se consideran una transición entre la mecánica clásica y la cuántica, el cual el físico danés Niels Bohr propuso este modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables o nivel energético estables, rodeando el núcleo, además de explicar por qué los átomos tienen espectros de emisión característicos. En el espectro realizado por muchos átomos se observa que los electrones de un mismo nivel energético tenían energía diferentes. Esto demostró que había errores en el modelo, que habían errores en el modelo y que debían existir subniveles de energía en cada nivel energético. Pues ahí el Bohr investigó más sobre los
electrones, la carga negativa, la cual él decía que si tengan como el mismo nivel energético y que eran estables, siempre iban a ser diferentes. Muy bien. Ahorita, bueno, ese es el de los niveles de energía. Es que es bueno apoyar los modelos siempre con imágenes, Morenín, para que no nos confundamos. Sí, profe. Ay, pues ahí es un extra, pero modelos atómicos de Bohr, seguimos. Los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra y al hacerlo emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas. Ah, pues ahí decía que cuando un electrón iba a saltar, o sea, iba a pasarse prácticamente de un, ay, de una órbita, pues, pues como que quita energía. Los electrones trazan órbitas circulares en torno del núcleo sin irradiar. Pues o sea que siempre van a estar siempre van a girar casi en lo mismo en el núcleo. Listo. Modelo atómico de Sommerfeld. 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 O Sommerfeld. Sommerfeld. Este Listo. modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr, que pasó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas, que los electrones tuvieran corriente eléctrica minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles. Pues ahí más que todo fue como apoyó más que todo una teoría, o sea, puso más contenido, que era que tuviera más de dos subniveles y que ellos siempre, los electores siempre giran circulares o elípticos. Yeah. Ahí sí tenemos como una imagen, que era cuando giraban así los electrones. Cambio, profe. Momento, que es que quería ver. Ya. Esa es la última, ¿no, profe? Sí. Modelo atómico de Schrödinger. 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 Bueno, eso ahí. Es otra vez. Schrödinger. Listo. Schrödinger. Schrödinger. Eso, perfecto. Nice, profe. Gracias. Propuesto por Edwin Schrödinger a partir de los estudios de Born y Sommer. Concebía los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de onda, magnitud que sirve para describir la propiedad de encontrar a una partícula en espacios por parte de Max Born. Eso significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón
y su cantidad de movimientos, pero no ambas cosas a la vez, debido al principio de incertidumbres de Heisenberg. Este es el modelo atómico vigente en el siglo XXI, con algunas posteriores adiciones se le conocen como modelo cuántico ondulatorio. Pues a él Schrödinger lo que hizo fue vio que los electrones giraban onduladamente, sí, ondulatoria. Ok. ¿Listo ahí, Moreno? Sí. Sí, varias correcciones, Moreno. Sí, y no solo para Moreno, sino para todos. Mucha letra desde que entramos a lo virtual les he estado diciendo, no hay letras, no hay letras. O sea, chicos, tienen que bajarle a las letras, no tantas letras. Voy a volver a mostrarles una exposición. Obviamente no la van a hacer así como yo la he hecho, pero Profe, dime, del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué? ¿cómo estuvo? Te voy a calificar dos cosas del 1 al 10. La presentación, las diapositivas como tal, te pondría un 2, si hablamos en serio. ¿Por qué? Porque copiaste y pegaste, Moreno. Ni siquiera le pudiste quitar los links de, ¿cómo se llama? De internet. Mira, esta es la que les había mostrado también la vez pasada. Acá me tocó exponer todo este tomo, que se llama el tomo 4, ¿cierto? Todo un capítulo de un libro que se llama Las Ideas. ¿Ahí lo están viendo? ¿Me Sí, confirman? Sí. Es para todos, ¿no? No solo para Moreno. Eh, de todo un libro, de todo un capítulo de un libro de más o menos unas 40, 50 páginas, me salieron 9 diapositivas. ¿Listo? Donde no hay dibujitos, no hay imágenes, no hay nada. ¿Ahí qué dice? Entonces, Edgar Morán, ahí va a hablar un poco de su nombre, la vida, que había hecho académicamente, impacto en la actualidad. Entonces yo no, ahí puse eso para acordarme. Ah, bueno, se llama Edgar Nahum, él vivió, es francés, ¿cierto? Estudió en ta, 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 acá, desarrolló en ta, 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 no solo lo puse así, y ya. Ay, no, sí, impacto en la actualidad, pues acá tengo que hablar de la complejidad, porque es el autor más grande de la complejidad hasta actualmente. Mire, tiene 98 años, acá una foto del sujeto, de qué se trata un poco su recorrido de lo que se llama el método. Este fue el que me tocó exponer a mí las ideas, ¿sí? Y ahí explico el texto. Entonces, ¿qué es la noósfera? La suprarrealidad, conciencia, personalidad, ta, ta. El hombre produce el lenguaje, después me voy a otra cosa que entendí. Esto es lo que yo entendí del texto. Hay una suprarrealidad, ¿cierto? Que está conformada por la suprarrealidad, ¿cierto? Y esta subrealidad. Y nosotros nos encontramos en este centro, acá. Yo no copié y pegué el capítulo. No, lo leí, lo entendí. Hice un gráfico sencillo para que los demás que me estuvieran escuchando lo entendieran. Acá, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce la noosfera? Entonces tenemos tres autores que empezaron a trabajar esto, pero estos autores no aparecen o los nombran en el libro, ¿cierto? Pero este último lo pongo yo, que yo se los he mencionado en algún momento de la vida, que se llama Richard Dawkins. Esa parte del texto. No lo dicen en ese texto, no copié y pegué lo que decía en el texto, sino hay, hay autores, ¿cierto? Que reconocen, ¿cierto? Estas estructuras importantes, ¿listo? Como culturales dentro de este mundo. Y eso no lo dicen directamente en el texto, por lo menos lo de Richard Dawkins, sino yo lo entendí, leí el capítulo, lo entendí y creé este gráfico. Y al final saco una conclusión. La noosfera, mundo de seres del espíritu. Chan, listo.
Siguiente, vea, el tercer reino. Y entonces acá yo mezclo lo que yo sé de biología con lo que yo leí en el texto. Entonces, vea, la atmósfera es gaseoso porque lo estaban poniendo como estados de la materia y acá yo lo relaciono con el ecosistema y saco este gráfico. No lo copié y pegué, leí y entendí y lo puse. Y por último, ¿cierto? Podemos ver esta relación que yo hice de lo que leí, entendí, etcétera, y metí una cosa que yo sabía de los virus. Esto es una exposición de maestría. Claro está que yo soy un profe de maestría que les puede enseñar a hacer exposiciones, para eso son estas clases. Pero es que les he dicho desde comienzo de año cómo se tiene que hacer y ya les había mostrado esto. ¿Sí? Pocas letras, muchachos. Pocas letras. Ahora, vuelvo con ustedes. ¿Alguien me puede decir de los presentes si copié y pegué cosas del libro? ¿Alguien? No las pegaste porque no es como, No hay no es letra, no hay ni un algo que te párrafo, no hay ni un párrafo, ni uno. No hay ni uno, ni un párrafo. Es que para qué ponen párrafos si es una exposición. Para eso, lo que les digo, si yo voy a hacer eso, ¿cierto? Si yo voy a hacer eso, pues entonces no hago diapositivas, sino más bien hago un documento en Word y se lo envío a los compañeros, ¿cierto? Para que lo lean. Y ya, muy sencillo, ¿no? Muy fácil, además. ¿No les parece? Si ustedes me dicen, bueno, por eso, y eso es muy válido, me dice, profe, pues yo preparé más bien un documento de Word y lo voy a leer, pero hay un gran problema.